papá. Muchas gracias por esta tarde, por esta noche, Dios mío. Tu Gracias por presencia, los Dios hermanos mío, que para podemos participar darte de este gracias, estudio Rey de bíblico, la gloria, por esta dándote la gloria bendición y la honra solamente a ti, porque solo tú la mereces. de poder, Dios mío, oír palabras de Nosotros, Jehová. Dios mío, Prepara mi como vida, hijos Dios mío. tuyos, te Prepara pedimos, mi Padre, corazón. humildemente, Señor, que nos bendigas con tu Espíritu A Santo. través de la sangre de Cristo. Abre los Amén. ojos de nuestro entendimiento Así es, para Dios poder mío. ser enseñados por Ayuda a ti, tu Hijo, para Dios poder ser mío, para guiados que por ti. pueda poner. Amén. Gracias por Así es, mis Señor amados amado. hermanos y hermanas, Señor, Toma que el están control, presentes Dios en el mío, estudio. Santo. Y te Amén. pedimos, Dios Gracias, mío, Señor. que la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre. Amén. Ayúdanos, Así es, Dios mío, Señor. porque como humanos que somos tenemos limitaciones. Nos equivocamos, Amén. podemos equivocarnos. Mas tu Espíritu Santo no, Señor. Por eso con humildad y sencillez de corazón nos postramos ante el trono de tu gracia, también para pedirte Amén. perdón por nuestros pecados, porque como humanos somos, siempre fallamos, de alguna u otra manera. Amén. Sí, Gracias, Señor. Dios mío, por ser tan bueno con nosotros, porque hasta este día, hasta este momento, tú nos has cuidado, nos has guardado de toda enfermedad, de Así todo es. peligro, de toda peste, Señor. Has tenido misericordia Amén. de nosotros, de nuestra familia. Muchas gracias, Dios Amén. amado. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. En el nombre de Gloria a Jesús, que Dios. la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre. Amén. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. La hermana Jessica Vargas, si puede activar su micrófono, la hermana Cheri, la hermana Hulda, la hermana Natalia. ¿Ya? Sí, acá Eh, ya active. les voy a pedir así muy brevemente, ¿no es cierto?, que se presenten ahí, nos saludemos un poquito, una por una. Cualquier hermana puede empezar. Les saludo Preferencia a las damas. desde Paraguay. Desde Paraguay les saludo, hermanos, hermanas. Mi nombre es Shirley, pero me dicen Cherry. Bendiciones a todos. Amén. Amén, bendiciones, amén. 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 Yo soy la hermana Hulda Limarí, soy de la Unión. Les saludo, un afectuoso abrazo virtual y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. 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 ¿Quién más está por ahí? La hermana Jessica, la hermana Gisela. Dios les bendiga, soy la hermana Jessica Vargas, soy de Puerto Vara. Les bendiga a todos el Señor. Amén. Amén. Buenas Amén. noches, ¿Quién más está por ahí? hermano. Mi nombre es Gisela Miño Flores. Estoy junto a mi hija Bárbara Reichman. Somos de Santiago y le damos una cariñosa bienvenida y que el Señor nos use principalmente a mi hermano que va a darnos este maravilloso estudio que estamos esperando hace mucho tiempo. Amén. Así que muchas gracias. Amén. Amén. Barbarita. Ahí me presentó mi madre. Ah, ya. Al estudio. Muy bien. ¿Qué más está por ahí? Para conocernos un poquito nada más que eso. Hermana Natalia, falta. Hermana Natalia, ¿qué más está por ahí? Hola hermanos, un abrazo grande, soy la hermana Natalia de Santiago y le invitamos a participar de estos estudios para que se puedan conectar con nosotros. Amén. 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 ¿Qué más está por ahí? ¿Que no haya saludado? ¿El pastor? Amén, hermano Rudy. ¿Cómo se escucha? Todo bien, fuerte y claro. Bien, bien, hermano. Bien. Les saludo en el amor y la paz del Señor. Mi nombre es Gustavo Figueroa y esperemos que nos podamos gozar en esta noche, que este estudio pueda ser de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Darle también un cordial saludo a nuestra hermana del Paraguay, que está también conectada. Que el Señor bendiga mucho esta nación del Paraguay y todos los países vecinos y hermanas y hermanos que estén conectados
que todos seamos bendecidos y que en este momento todos seamos uno como un cuerpo en Cristo. Les bendigo en el nombre del Señor y gracias, amado, por la oportunidad. Amén. Amén. Muy bien, ya nos saludamos todos, ¿no es cierto? Faltan algunos hermanos y hermanas, ¿no es cierto?, que se han ido agregando de a poquito, ¿ya? Así que de a poquito ahí los vamos a ir saludando. Bien, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿no es cierto? Vamos a comenzar este viernes 19 de junio con un estudio que se llama Los tiempos del fin. Ya, para eso yo mandé al grupo, mandé una hojita, ¿ya? Mandé una hojita y en esa hojita vamos a trabajar, pero primero quiero decirle, por ejemplo, lo mismo que dije en Radio Aliento hace como, no sé si 6 o 7 meses atrás. Ya no podemos de inmediato empezar el libro de estudio de Apocalipsis, sino primero tenemos que ver una hojita que se llama Los tiempos del fin. Si alguien no la tiene, me la pide, también se lo envía al correo electrónico del pastor, de la hermana Gisela, Barbarita, Amén. ¿ya? Y el resto lo coloqué ahí en el grupo, es lo mismo, por si Sí. acaso, es la misma hojita, ¿ya? Ujú. Para que la vean ahí, ¿no es cierto? Vamos a trabajar primero esa hojita que se llama Los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque ahí están separados, ¿no es cierto?, en 4 grupos, por así decirlo, todo lo que es lo referente a las 70 semanas del profeta Daniel, después, qué es lo que ocurre con la iglesia una vez que somos llevados arriba al cielo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí en la tierra? Después el anticristo tal como lo estamos viendo más o menos en Radio Aliento los días sábados, ¿ya? Pero aquí, digamos, una pincelada más sencilla, más no tan profunda, ya que es lo que dice la Biblia con respecto a eso. Y por último, ¿no es cierto?, en el capítulo 4 de la hojita que está ahí en el grupo bíblico, esa que tiene el pastor en este momento, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, en el capítulo 4 habla de las cosas, por así decirlo, un poco más eternas, por así decirlo. Ya, una vez que dominamos eso, pasamos a ver en una hoja de Excel que se llama la línea cronológica de las edades, ¿no es cierto?, para la cual si alguien no la tiene, tengo que enviársela solamente por correo electrónico, porque por WhatsApp, por mensajería instantánea no se puede, no logra abrir, porque es muy pesado, muy grande, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, en tercer lugar, las consideraciones de un teólogo que se llama Tim LaHaye, un gringo norteamericano que ya falleció, ¿ya? Y, digamos, para ver de qué se trata el libro de Apocalipsis, porque no podemos llegar y tirarnos de un viaje. Hay que saber, por ejemplo, que hay distintas escuelas de interpretación, hay distintas opiniones, ¿ya? Distintos tiempos, podríamos llamar así, tiempos teológicos, vamos a llamarlo así de una forma, que se manejan. Entonces es necesario que ustedes esa información la tengan, porque si el día de mañana se topan, ¿no es cierto?, con alguien que diga, no, el hermano Rudy nos está enseñando esto, pero resulta que este otro teólogo dice otra cosa. Entonces, para que ustedes no se asusten si encuentran otra opinión distinta a lo que yo les estoy compartiendo. No sé si me entienden. Sí, Sí, claro. ¿Por qué? sí. Porque de repente, por ejemplo, yo le estoy diciendo la postura teológica que más se maneja con respecto a este tipo de cosas escatológicas, ¿no es cierto?, es la visión pre-tribulacionista, es decir, que la iglesia no pasa la gran tribulación. Pero ustedes de repente se van a encontrar con hermanos, con pastores, con buenos siervos del Señor, que dicen que no, que la iglesia pasa hasta la mitad de la gran tribulación. Otros que dicen que no, que la iglesia pasa los 7 años de la tribulación, por así decirlo. Entonces no se asusten porque es una opinión teológica distinta. Lo que pasa es que nosotros, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿no es cierto?, tenemos una buena fuente, que es la palabra de Dios, un buen argumento a favor de que la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Ya? De que la iglesia, nosotros, el Señor Jesucristo nos viene a sacar antes, que el tiempo profético que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto?, es el tiempo de principio de dolores, que es, ¿no es cierto?, lo que el Señor Jesucristo graficó ahí en Mateo 24, en Lucas 13 Marcos 13 y Lucas 21. ¿Ya? Entonces, todo eso, hermanos y hermanas queridas, ¿no es cierto?, es para que ustedes tengan por así decirlo, una postura teológica que es la que más domina en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Hermano Rudy, ¿Sí? ¿me está escuchando bien? Sí, súper bien, fuerte y claro. Bueno, agregar algo a lo que está diciendo usted para darle
un poco más de firmeza a la enseñanza. De hecho, la ¿Ya? palabra del Señor dice claramente que son tiempos de angustia para Jacob. Y cuando Muy dice bien, Jacob excelente, es Israel. La gran excelente. tribulación es para Israel, pero en segunda parte también para todas aquellas personas que rechazaron la gracia del Señor. Eso a grandes rasgos. Eso Correcto, muy solamente, bien. hermano Rudy. Excelente. Según Jeremías 37 dice, tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel, Amén. correcto, muy bien. Amén. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos y amadas hermanas, la idea es que usted no se asuste cuando encuentre una opinión teológica distinta. Cuando digan, no, eso de que la iglesia no pasa la gran tribulación es mentira, porque sí vamos a pasar la gran tribulación, ya está bien, se respeta la idea, pero uno con mucho respeto le dice al pastor, al hermano, a la hermana, le dice, mira, está bien, pero coloca tu argumento bíblico y teológico. Cuando digo argumento bíblico, es decir, qué es lo que dice la Biblia, ya, y teológico, la interpretación que se hace, si está de acuerdo a una buena hermenéutica. Ya, una hermenéutica, ¿no es cierto?, es una rama de la teología que nos lleva a, como yo les decía el otro día, ¿no es cierto?, a analizar bien la Biblia, ese texto dentro de un contexto, ¿ya? Y para no decir, oye, si Silas, ¿no es cierto?, era la fiel esposa de Pablo, o como Uldita, ¿no es cierto?, una vez escuchó a un hermano acá campesino que decía, Señor, danos más concupiscencia. ¿Se fija por qué? Porque no se sabe, claro, suena para la risa, pero no se sabe. Entonces, que usted le diga, ya hermano, a ver, hermano Pedro Pablo Pérez Pereira, usted dice que la iglesia pasa la mitad de la gran tribulación ya, pero ¿qué argumento bíblico tiene? ¿Y qué argumento teológico? Cuando usted le diga eso, van a decir, a ver, parece que aquí el pastor, el hermano, la hermana, sabe algo. ¿Se fija? De eso se Gloria a Dios. trata. ¿Para qué? Porque si uno dice, hermano, a ver, yo creo que la iglesia pasa la gran tribulación, muy bien, a ver, ¿cuál es su argumento bíblico y teológico? Cuando digo argumento bíblico, una vez más, hermanos queridos, hermanas queridas, es que ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Ya? Y a la luz de eso, ¿qué interpretación teológica en forma correcta se da de ese pasaje? Por ejemplo, nosotros creemos, ¿no es cierto?, que el Señor ahí, ¿no es cierto?, dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis 3:10, ¿no es cierto?, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los Amén. moradores de la tierra. Es decir, la prueba que viene para el mundo entero es para los moradores de la tierra, no para la iglesia. Amén. ¿Ya? También, por ejemplo, si vemos ahí en el libro Apocalipsis, la iglesia se habla solamente en el capítulo 1, 2 y 3. Después la iglesia desaparece hasta el capítulo 19, 20, hasta la venida del Señor Jesucristo, literal, acá en la tierra. ¿Se fija? Entonces, todo eso vamos a aprenderlo, por así decirlo, en estos estudios bíblicos, de tal forma que todos podamos manejar una, ¿cómo podríamos decir así? Una línea teológica que es la que la gran mayoría de la iglesia cristiana sostiene, la iglesia cristiana evangélica, ¿ya? Porque lamentablemente hoy en día se han metido ciertas doctrinas que son medias extrañas y que a lo mejor no obedecen a lo que nosotros estamos, por así decirlo, acostumbrados a manejar o a escuchar desde los púlpitos cuando el pastor, un hermano, una hermana nos predica. Entonces de repente sale un hermano, una hermana diciendo, no, si la iglesia va a pasar la gran tribulación. Ya, no, eso está incorrecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la luz de todo lo que vamos a ir conversando, ¿no es cierto?, compartiendo en esta que comenzamos, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Muy bien, voy a pedirles, ya, si todos tienen la hojita, es decir, los que están en el grupo, ¿no es cierto? Ahí yo puse una hojita, puse dos hojitas, yo aquí la tengo en este momento en mis manos, que se dice Los tiempos del fin, así se llama. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, porque vamos a ir leyendo algunos textos bíblicos, usted los puede ir marcando, los puede ir anotando, ¿ya? Los puede ir subrayando en su Biblia, todo lo que usted quiera. Puede ir grabando, bueno, yo todo el tiempo me olvido de grabar, gracias a Dios por la hermana Natalia que está grabando. Porque estos videos después la hermana los va a subir a YouTube. Ah, ok. No sé si hay alguna pregunta. No, hermano. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Digamos. Muy bien, entonces si están en la hojita, dice Los tiempos del fin, Daniel capítulo 12, versículos 4, 9 y 13. Uldita, ¿tienes tu Biblia?
Sí, Ya, busca por favor Daniel capítulo 12, ya. versículos 4, 9 y 13. Hermana Gisela, por favor, busque Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Pastor Gustavo, por favor, busque Daniel capítulo 8, versículos 17 y 19. Ahí está, se está agregando el hermano Juan. A ver, 12. No, sí se 12. sí. ya, sigamos. Hermana, ¿quién más está por ahí? Sherry, La hermana Cheri Guarín, por favor, busque sí, Lucas capítulo 21, versículo 36. ok. Ya, Olvida, ¿tienes? Ya. Me dijiste Daniel 12 del 4 del 4 al Daniel 9. capítulo 12, versículos 4, 9 y 13. Ya. Ya. Al tiro empieza, espérate, deja aquí. Encontré. Ya, ¿Lo leo? Ya. sí, Lucas, capítulo 21, 36. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este es Lucas 21, 36. muy bien, Juldita. Ya. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ya, Vamos al 9. ya, Dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Después vamos al ya, muy 3. bien. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Muy bien, muy bien. ¿A qué le pedí después? Mateo 24, 21, 22. Amén. Ya, léanos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de Ya, los escogidos, aquellos días serán acortados. muy bien. Sí, no sé qué le pasa a ese computador. Es que es muy lento para activar las nuevas cosas. Muy bien, hermana Jessica, bienvenida ahí. Si pueden colocar su micrófono en silencio, por favor, para que escuchen solamente. Ya, Daniel 8, versículo 10. Daniel capítulo 8, versículo 17 y 19. ¿A quién se lo pedí? Amén. Ya. Dice así en el nombre del Señor. ¿Cómo se hace eso? A ver si Natalia está llamando a la llamada. ¿Y se puede grabar? Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras Muy bien. él hablaba conmigo, caí. Ya, amén. ¿Se escuchó bien? Sí, amén. Amén. Ya, muy Amén. Amén, bien. hermano. Excelente. Ya, Hermano entonces, Rudy, ¿por qué? Sí, dígame. ¿me alcanza a oír bien? Sí, muy bien. Mire, una pequeña acotación Ya, en cuanto a la palabra. Fíjese que muy importante las versiones.
Yo estaba prestando atención y la hermana que leyó Lucas capítulo 21, versículo 36. 36, Sí. correcto. Prestemos atención cómo una versión cambia muchas cosas. Mire lo que ¿Ya? dice la Reina Valera del 60. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno, fíjese el verbo, de escapar. Muy bien. Esa palabra, escapar, significa cuando uno escapa, cuando viene el peligro. Correcto. Sí, amén. Amén. Ya, muy bien. Amén. Excelente. Ya, Hermano entonces, Rudy, ¿por qué? Sí, dígame. ¿me alcanza a oír bien? Sí, muy bien. Mire, una pequeña acotación Ya. en cuanto a la palabra. Fíjese que muy importante las versiones. Yo estaba prestando atención y la hermana que leyó Lucas capítulo 21, versículo 36. 36, Sí. correcto. Prestemos atención cómo una versión cambia muchas cosas. Mire lo que ¿Ya? dice la Reina Valera del 60. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno, fíjese el verbo, de escapar. Muy bien. Esa palabra, escapar, significa cuando uno escapa, cuando viene el peligro. Correcto. Y ahí nos está dando claramente a entender que el Señor nos va a sacar de este mundo porque las cosas que vienen. A ver, hermana Natalia, ¿me escucha? Hermana Natalia, ¿me escucha? Ya, Sí. ¿estoy grabando yo o graba usted no? Datos significa, ¿no es cierto?, algo futuro, cosas futuras. ¿Ya? Escatología viene de la palabra griega escatos, que aduce o apunta, ¿no es cierto?, a cosas futuras, a cosas que van a suceder en el futuro, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahí en el capítulo 1, vamos a hablar de las 70 semanas. 70 semanas. 70 semanas. Usted dirá, pero ¿por qué las 70 semanas? Muy importante, porque en esa profecía que Dios le da a su amado y bendito pueblo Israel, ¿ya? Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la clave de por qué se habla de que la gran tribulación dura 7 años. Es decir, como decía el pastor Darío Salas Mercado, que falleció en 2017, ¿no es cierto?, decía la siguiente afirmación: al lado de la universidad, de la afirmación, debe constituirse, ¿no es cierto?, la facultad de la demostración. Es decir, si vamos a decir que la gran tribulación dura 7 años, tenemos que demostrarlo bíblicamente y teológicamente por qué dura 7 años. ¿Ya? No decir, no, la gran tribulación dura 7 años, pero ¿por qué dura 7 años? ¿Se entiende? ¿Ya? Amén. ¿Por qué la gran tribulación dura aproximadamente 7 años? Pues ya, por el estudio, ¿no es cierto?, de la profecía de las 70 semanas que están en Daniel capítulo 9, del versículo 20 al 27. Por favor, abramos la Biblia. Daniel capítulo 9. En los versículos 20 al 27. Daniel capítulo 9, los versículos 20 al 27. ¿9 al 27? O sea, del 9, Sí. Daniel capítulo 9, ¿no? de los versículos 20 al 27. Entonces, en el capítulo 1 de la hojita, los tiempos del fin, ¿no es cierto?, vamos a hablar de la profecía de las 70 semanas. Profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, del versículo 20 al 27. Yo se lo voy a leer, ¿ya? Usted me sigue con la dirección, o sea, con la lectura ahí tranquilamente. Daniel capítulo 9, del versículo 20 al 27. Dice: aún estaba hablando y orando y considerando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza,
vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, eso más o menos como a las 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Aquí viene lo que el Señor, ¿no es cierto?, por medio del ángel Gabriel, le mostró a Daniel. Versículo 24, para que lo subrayen, lo anoten, ¿no es cierto? Ah, ya apareció el hermano Juan Pérez. Bendición, hermano Juan. Amén. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Y su santa ciudad, Jerusalén. O sea, toda esta semana, estas 70 semanas están determinadas para Israel. No pierda esa perspectiva, ¿ya? No pierda eso. Porque aquí están los argumentos bíblicos y teológicos, ¿no es cierto?, de los cuales yo se los estoy compartiendo, para decir que la iglesia no pasa la gran tribulación. Que esto tiene que ver con Israel y con las naciones paganas, no con la iglesia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel, y sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, leer la profecía y ungir al santo de los santos. 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Jesucristo, habrá 7 semanas. Y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundaciones y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, vamos a explicar un poquito, ¿no es cierto?, qué es lo que es la profecía de las 70 semanas y por qué es tan importante conocerla. La nación de Israel, ¿no es cierto?, el Señor quería que su amado y bendito pueblo Israel fuera un pueblo santo. Santo significa apartado, separado apartado del mundo, separado para Dios, o separado del mundo y apartado para Dios, como usted quiera decirlo, ¿ya? Pero lamentablemente Israel no cumplió esa alta expectativa. Entonces el Señor mandó a su amado pueblo al exilio. Es decir, vinieron los babilonios, ¿no es cierto?, y se los llevaron prisioneros, deportados durante 70 años. Eso se lo dijo el Señor al profeta Jeremías. Entonces Daniel era un jovencito que el Señor lo permitió que lo llevaran cautivo, ¿no es cierto?, el imperio babilonio, y cuando ya era más o menos viejito se acordó, ¿no es cierto?, por las profecías del profeta Jeremías, que las desolaciones de Jerusalén iban a durar un espacio de 70 años, ¿ya? 70 años. Cuando se estaba cumpliendo ese plazo, Daniel, ¿no es cierto?, empezó a orar. Usted, por favor, va a tener de tarea solamente leer la oración que hizo Daniel. Daniel capítulo 9, del versículo 1 al 19. Después, ahora no lo lea, ponga atención. Ya, es una oración muy linda. Fíjese que Daniel ahí se incluye como pecador, que en ningún momento dice, Señor, los otros hicieron lo malo, yo era un linaje real de David, yo no estaba haciendo nada malo, Señor, y mira, tú permitiste que me trajeran preso, qué sé yo, nada de eso. Daniel en ningún momento se quejó. Donde lo colocaron allá en Babilonia, ahí sirvió a esas personas, pero siguió honrando, ¿no es cierto?, al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Muy bien, entonces estaba orando y el Señor mandó al arcángel Gabriel, dice volando con presteza, es decir, rápidamente. Entonces, aquí el Señor, por medio del arcángel Gabriel, ¿no es cierto?, el varón Gabriel, eso sale en el versículo 21, Daniel capítulo 9, versículo 21, dice el varón Gabriel, ¿ya? ¿Por qué? Porque los ángeles tienen aspecto de hombres, de varones, no de mujeres. No hay ángelas.
Los ángeles no se casan con las ángeles, no, eso es totalmente antibíblico y fuera de toda teología racional. ¿Ya? Solamente los ángeles tienen aspecto de varón, de varones, no hay mujeres. ¿Ya? Para que se sepa bien. Entonces, este arcángel Gabriel, ¿no es cierto?, viene y le da una profecía a Daniel. Le dice, mira Daniel, desde el principio de tu ruego, versículo 23, fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, darte entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí comienza, ¿no es cierto?, el arcángel Gabriel comienza a darle al profeta Daniel, ¿no es cierto?, a darle un espacio de tiempo, que son 70 años. Entonces, vamos a la hojita, ¿ya? El hermano Juan no tiene la hojita, ya se la vamos a enviar, el hermano Juan Pérez, la hermana Jessica me parece que tampoco tiene la hojita, ya se la voy a enviar igual, un ratito más. Ahí en la hojita dice capítulo 1, letra A, dice las 70 semanas, Daniel capítulo 9 del versículo 20 al 27, lo que ya leímos. Dice, un día es igual a un año. Aquí las semanas no son de días, son semanas de años. Eso es muy importante para que lo note. Bueno, estamos grabando igual, así que no hay problema. ¿Ya? Son semanas de día. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea, no se olvide, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la palabra hebrea que ahí se ocupa es chabuá o chabúa, que son semanas de años, no semanas de día. Entonces, si son 70 semanas, no son 490 días, sino 490 años. Entonces, en la hojita dice, un día es igual a un año, 70 semanas son 490 días o 490 años. Por lo tanto, dice, una semana son 7 días, ¿ya? Y 7 días es igual a una semana, equivalen a 7 años, ¿ya? Un día equivale a un año. Y si son 490 días, 490 años. Durante ese espacio, ya el Señor iba a tratar con su amado y bendito pueblo Israel. Israel, no se olvide, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Y cuál era su santa ciudad, su capital? Jerusalén. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta profecía no tiene nada que ver con la iglesia. Aquí no existía la iglesia. Aquí esto está hablando más o menos 500, 600 años antes de Cristo. La iglesia partió con Jesucristo en Pentecostés. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Nosotros todos los hijos de Dios y la hija de Dios tenemos un solo dueño, que es nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Nadie más. Entonces, esta profecía de las 70 semanas no tiene nada que ver con la iglesia, nada, nada. Se lo repito y que les quede bien claro, hermanos queridos y hermanas queridas. Esta profecía de las 70 semanas no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Por qué le recalco esto? Porque aquí ya tenemos un argumento bíblico y teológico de que la iglesia no pasa la gran tribulación. Sigamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, no se olvide, por eso le digo, subrayelo, anótelo, tome apunte, etcétera, etcétera, ya, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén. Nada que ver la iglesia. Esto es para Israel. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya todo eso tiene que ver con Israel y eso todavía no se ha dado. No se ha terminado con el pecado, no se ha terminado la prevaricación, porque Israel hasta el día de hoy, como nación, Israel no reconoce a Jesucristo, bueno, como su Mesías, ya, y tampoco reconoce, ¿no es cierto?, menos como Señor y Salvador personal de sus vidas. Los que reciben, aceptan a Jesucristo, ellos se llaman judíos mesiánicos. Después vienen los judíos ortodoxos, que creen solamente en el Antiguo Testamento. Los judíos mesiánicos ellos toman toda la Biblia. ¿Perdón? Hermano, en la Torah, ellos creen en eso nomás. Sí, para allá voy, hermana querida. Entonces, los judíos mesiánicos, ellos creen en toda la Biblia, igual que nosotros, solamente que ellos no se dicen cristianos evangélicos. Ellos se dicen judíos mesiánicos. Después vienen los judíos, ¿no es cierto?, ortodoxos, que creen solamente en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. La Torá, como acaba de decir la hermana Cheri, ¿no es cierto?, los escritos y los profetas. Y después están los judíos ultra ortodoxos, que ellos creen solamente en la Torá, en el Pentateuco de Moisés. No toman ni los escritos, ni los profetas, y mucho menos el Nuevo Testamento.
Muy bien. Entonces, esto que está aquí, ¿no es cierto?, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, esto no se ha cumplido en Israel. No se olviden, esto es para Israel, no a la iglesia. Nosotros aquí no tenemos nada que ver. Esto estamos estudiando, ¿no es cierto?, la profecía de las 70 semanas, para saber que la gran tribulación dura 7 años, para tener un argumento bíblico y teológico correcto. Sigamos. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende, le dice el ángel Gabriel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, cuando se da el decreto, por ahí aproximadamente entre el año 444 antes de Cristo, hasta el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 más 62? 69. Es decir, 483 años. ¿Ya? 483 años desde que se da la salida del decreto hasta el Mesías príncipe, hasta Jesucristo. Pero ¿por qué hay una separación? ¿Por qué no dice solamente, a ver, desde la salida del decreto hasta Jesucristo, hasta el Mesías príncipe van a haber 69 semanas? ¿Por qué hace una separación? Porque las primeras 7 semanas, es decir, 7 por 7, 49, 49 días, 49 años, ya aproximadamente 49, 50 años, se demoró ya el pueblo de Israel cuando volvió de la cautividad de Babilonia, ya con Esdras, Zorobabel, Nehemías, en restaurar las murallas, la ciudad, el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Se demoraron casi 49, casi 50 años. Por eso es que hace ahí una separación desde la salida del decreto hasta Jesucristo. Habrá 2 periodos, 7 semanas, es decir, 49 años, y 62 semanas. En total da 483 años o 69 semanas. ¿Ya? Pero se hace la separación ahí porque los primeros 49 o 50 años fueron muy difíciles. Dice, y se volverá a construir, ¿no es cierto?, 62, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Fue muy difícil para Israel, una vez que volvió de la deportación de Babilonia, del cautiverio de Babilonia, construir nuevamente los muros y construir nuevamente su templo. Fue muy difícil. Eso usted lo puede leer en Esdras y Nehemías, toda la oposición que hubo. Sigamos. Verso 26. Y después de las 62 semanas, ¿se fija? No dice 69 semanas. Porque toma el último periodo, es decir, después de la construcción hasta Jesucristo el Hijo de Dios, 62 semanas, ¿no es cierto? Dice, se quitará la vida al Mesías. Aquí Daniel ya estaba profetizando, ¿no es cierto?, que Jesucristo iba a morir. Si ustedes se fijan, esto lo compartí en Radio Aliento el sábado pasado, ¿no es cierto? Dice, dice, se quitará la vida al Mesías. La palabra hebrea Mesías ahí es Mashiach, que significa ungido. Al griego significa Cristo. ¿Ya? Nosotros decimos Jesucristo, es una palabra compuesta. Significa Salvador, ungido. Jesús significa Salvador, salvación. Yeshua en hebreo, ¿no es cierto? Y Cristo, ¿no es cierto?, una palabra griega que significa lo mismo, ungido. Yeshua HaMashiach, dicen los judíos mesiánicos. Nosotros decimos Señor Jesucristo. Entonces es una palabra compuesta que significa Salvador ungido. Jesucristo significa Salvador ungido. Entonces esa palabra hebrea, Mesías, ¿no es cierto? Ahí en hebreo es Mashiach. ¿Ya? Hermano no por Rudy, sí, es decir, ¿sí? ¿Le escucho? ¿Le escucho? ¿Me escucha bien a mí? Sí, súper bien, dígame. Es que no entendí, me perdí un poquito en eso de las 62 semanas. Ahí quedé cuando construyen el templo. Ya, muy bien. Porque aquí el ángel Gabriel, ¿no es cierto?, hace una separación. Dice, habrá 7 semanas, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, del decreto para que Israel vuelva a su tierra, hasta Jesucristo habrá 7 semanas, pero después ahí hay una coma, y 62 semanas. ¿Por qué se hace esa separación? Porque el primer periodo de 7 semanas, es decir, 49 días o 49 años, Israel volvió a construir, ¿no es cierto?, en casi 50 años, a reconstruir el templo, los muros, la ciudad, etcétera, en tiempo angustioso, fue muy difícil. Por eso usted tiene que leer, ¿no es cierto?, ahí, Esdras y Nehemías. La parte histórica que está ahí, eso está en el Antiguo Testamento, esos 2 libros.
Entonces, si usted lo lee bien, ¿no es cierto?, ahí se edificó, ¿no es cierto?, en 49, casi 50 años, se edificó la ciudad de Jerusalén nuevamente, su templo, etcétera, etcétera. Y 62 semanas. Ese periodo va, ¿no es cierto?, desde que se termina a reconstruir hasta Jesucristo. Ahí se hace una separación, 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, ¿cuánto es? 69 semanas. Ah, ya ¿Ya? entendí, ya. Ahí sí. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces, muy bien, el versículo 26, ¿no es cierto?, dice, y después de las 62 semanas, es decir, una vez que Jesucristo entre a Jerusalén, dice, se quitará la vida al Mesías. Una vez más, aquí nos encontramos, ¿no es cierto?, que la profecía bíblica habla de que Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. Pero ahí la palabra hebrea es Mashiach, donde dice Mesías, Mashiach. ¿Por qué le digo esto? Porque después dice, ¿no es cierto?, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. A ver, aquí en hebreo, ¿no es cierto?, está la palabra Mashiach, que significa Mesías, que apunta a Jesucristo, pero también ahí dice un príncipe. La palabra príncipe ahí en hebreo es Nagid, que significa un comandante militar. Este es un prototipo del anticristo también. ¿Por qué? Porque en el año 70 después de Cristo, ¿ya? El año 70 después de Cristo, vino el general romano Tito Flavio Vespasiano, ¿ya? Hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén y la destruyó, ¿ya? Pero ese es un prototipo. Tito Flavio Vespasiano, ¿no es cierto?, es un prototipo de ¿quién? Del anticristo, lo que va a hacer en forma escatológica, tal como en Daniel capítulo 8, de los versículos 9 al 14, nos habla de Antíoco Epífanes. ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre, ¿no es cierto?, hizo la abominación desoladora. Por ahí por el año 170, 180, antes de Jesucristo, este hombre, ¿no es cierto?, asoló ahí Jerusalén, destruyó el templo, hizo un prostíbulo, mató a 100.000 judíos, roció el lugar santo, el lugar santísimo como un caldo de un puerco, etcétera. Ya, todo eso se le llama abominación desoladora. Eso va a volver a ocurrir, pero en el futuro lo que va a ser el anticristo escatológico. ¿Ya? Algo parecido. Solamente que ahí se va a instalar una imagen, una estatua, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, en esta profecía, ¿no es cierto?, llegamos a que Jesucristo entra a Jerusalén a morir y ahí Dios detiene el tiempo. Se cumplen estas 69 semanas. Vamos a la letra B de la hojita del capítulo 1. En la hojita donde dice los tiempos del fin, la letra B dice, se cumplen 69 semanas desde Daniel capítulo 9, versículo 24 al 25. ¿Ya? Eso está también ahí en la hojita que le envié, ¿no es cierto?, al grupo bíblico, al grupo de estudio bíblico, por si alguien quiere verlo ahí. La letra C dice, Dios detiene el tiempo e inserta la gracia con el advenimiento de Jesucristo. Daniel 9:26 dice, la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí Dios detiene el tiempo. Este conteo de semanas se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque Jesucristo dice, ¿no es cierto?, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Jesucristo entró a Jerusalén a morir por nuestros pecados. Y ahí Dios detuvo el tiempo. ¿Por qué? Porque insertó la gracia. La gracia, ¿no es cierto?, es el tiempo en el cual, desde que Jesucristo muere, resucita, es glorificado arriba y envía al Espíritu Santo, hasta el día de hoy estamos en tiempo de gracia. ¿Qué es lo que es la gracia, no es cierto? Es un perdón inmerecido, es algo que uno puede hacer si quiere, recibe a Jesucristo, si no lo rechaza, si gusta puede buscar a Dios, si busca no lo gusta, no lo busca, qué sé yo, usted si gusta lee la Biblia, si gusta no lee la Biblia, si gusta se va del estudio, si gusta no se va, todo eso, ¿no es cierto?, es permitido. ¿Ya? Porque aquí Jesucristo no obliga a nadie. Del reino de las tinieblas, Satanás tiene esclavizado a las personas y nadie puede salir a menos que Dios intervenga. Pero del reino de la luz se puede ir perfectamente usted a la hora que quiera. Le puede decir al pastor Gustavo Figueroa, que Dios le bendiga, chao, me voy. Y el pastor le va a decir, pero hermano, hermana, no se vaya. No, ¿sabe qué más? Usted me aburrió. Hermano Rudy, chao, me voy. Usted todo el tiempo hablando de la Biblia me aburrió, ya chao. Usted se puede ir a la hora que quiere. Del reino de la luz hice el reino de las tinieblas, es cosa suya, es su decisión. Claro, va a pagar consecuencias. Si usted vuelve, Dios lo recibe, claro, pero va a tener que pagar la cuenta. Satanás no trabaja gratis por si acaso y cobra muy caro, cuidado. ¿Ya? Amén, amén. Entonces, Jesucristo, el Señor, cuando entró a Jerusalén a morir por nuestros pecados, Dios el Padre detuvo el tiempo.
detuvo este conteo de estas semanas, que de las 70 se cumplieron 69, desde la salida del decreto hasta Jesucristo el Hijo de Dios. Se cumplieron 69 semanas, 483 años. Entonces, si son 70 semanas, 490 años, y se cumplieron 483, nos quedan 7 años, es decir, una semana. ¿Ya? Y el Señor esa semana la extrapoló, es decir, se la metió al bolsillito, supongamos que el Padre Celestial arriba tiene un bolsillito, la guardó. ¿Por qué la guardó? La guardó para un tiempo futuro, porque estas 70 semanas tienen que ver con Israel, no con la iglesia. Amén. Entonces, en el versículo 27 nos encontramos con lo siguiente. Y por otra semana, la última, no se olvide, la última semana. Ya dijimos que no son semanas de día, son semanas de año, porque la palabra hebrea ahí es Shabuá o Shabúa, que significa, ¿no es cierto?, semanas de años. Semanas de años. Sigamos. Y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. No se olvide que este hombre que destruyó Jerusalén en el año 70, Tito, Flavio, Vespasiano, es un prototipo del anticristo. Por eso, aquí en el versículo 27, como que sigue hablando de él, de este hombre, pero no, este ya en el versículo 27 es el anticristo, cuando la iglesia ya no va a estar acá, porque se cierra el paréntesis de la gracia, se cierra el tiempo, ¿no es cierto?, de la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, con el arrebatamiento de la iglesia. Eso es muy importante. Sigamos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de la semana? La mitad de 7, 3 y medio. A esos 3 años y medio dice que este hombre hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ya? Después dice, con la muchedumbre de las abominaciones, con toda la inmundicia, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí tenemos una perspectiva, ¿no es cierto?, de 70 semanas, un plazo de 490 años, de los cuales solamente se cumplieron 483. Faltan 7 años, es decir, una semana por cumplirse, ¿no es cierto?, en el reloj profético de Dios, que es Israel, no la iglesia. Todo este periodo, ¿no es cierto?, de 490 años son para Israel. ¿Por qué? Porque en el versículo 24, Daniel capítulo 9, versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel, ¿no es cierto?, era Israel. Y su santa ciudad, su capital es Jerusalén. Entonces, con este argumento bíblico y teológico, ya sabemos que esos 7 años de gran tribulación, la iglesia no tiene nada que ver, nada. Ahora, si alguien, uno de nosotros, espero que no, espero que ninguno, pero si alguien se queda, ya, si alguien se queda para la gran tribulación, ese es un asunto personal. Si alguien no está preparado para cuando ocurre el rapto o arrebatamiento de la iglesia, eso es un asunto personal en el cual usted y Dios conoce su corazón, porque yo a ustedes les puedo engañar, les puedo mentir. ¿Un pastor puede engañarle a una congregación? Un hermano, una hermana está llevando una doble vida sin ningún problema. Pero a Dios no podemos engañarlo. Entonces, cuando ocurra lo que se conoce como la final trompeta, ¿ya?, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros seremos transformados, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, solamente van a subir aquellos que estén viviendo en paz y en santidad, aquellos que sean fieles a Jesucristo, aquellos que hoy en día, ¿no es cierto?, en este tiempo amamos al Señor Jesucristo. Está la hermana Mary, Dios le bendiga, hermana Mary. Bendiciones. Amén. Amén. Puede colocar su micrófono en silencio nomás si gusta, no hay problema. Entonces, mis amados hermanos, ya dice, a la mitad de la semana, eso es muy importante, la mitad de 7 años son 3 años y medio. Cuando veamos, ¿no es cierto?, lo que es la línea cronológica de las edades, que para eso usted tiene que mandarme un correo electrónico, ya tiene que mandarme un correo electrónico, porque está en formato Excel, no está en Word, no se puede mandar por WhatsApp, por mensajería instantánea. Ahí, ¿no es cierto?, vamos a ver más específicamente este periodo de tiempo. Por ahora, ¿no es cierto?, vamos a concluir diciendo que en la letra D, vamos a la hojita que dice los tiempos del fin, busque esa hoja, por favor. En el capítulo 1, letra D, dice, se cierra el paréntesis de la gracia y comienza una nueva dispensación. Dispensación es el trato de Dios con el hombre.
hay una definición más técnica, no sé si el pastor... Hermano, se silenció. Ya, ahí sí, alguien me... Sí. Ah. Se silenció, hermano. Hermano Juan Pérez, no me silencie mi micrófono, por favor. Ya, hermano Juan, no me silencie el micrófono, gracias. Ya, en la hojita Los tiempos del fin, en la hojita Los tiempos del fin, el capítulo 1, letra D, dice, se cierra el paréntesis de la gracia, es decir, termina este periodo ya de la gracia. Le vuelvo a decir, la gracia es el perdón inmerecido que todos los seres humanos, ¿no es cierto?, no merecían. Merecíamos el castigo, la condenación, merecíamos, ¿no es cierto?, la ira de Dios, el juicio de Dios, pero Jesucristo pagó todo eso ya en la cruz del Calvario. Por eso, en el versículo 26 dice, ¿no es cierto?, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Es decir, Jesucristo entró a morir y ahí Dios detuvo el tiempo. ¿Para qué? Para traer perdón durante estos 2020 años a todo aquel que pone su fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios. A todo aquel, ¿no es cierto?, que le rinde su vida y su corazón a Jesucristo. Que su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que su vida es regenerada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es simple, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, no le pertenece a Jesús, porque el Espíritu Santo de Dios no va a venir, no va a entrar nunca a un corazón mientras esta persona, hombre o mujer, quien quiera que sea, no le rinda su vida y su corazón a Jesucristo. Entonces, se cierra este paréntesis de la gracia, la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, como estamos ahora, ¿ya? Y comienza una nueva dispensación. ¿Qué es lo que es una dispensación? Es el trato de Dios con el hombre. Los hermanos judíos mesiánicos, ellos no creen en las dispensaciones, por si acaso. ¿Por qué le digo esto? Para que no se asuste cuando encuentre una opinión distinta. ¿Ya? Cuando encuentre una opinión distinta, diferente a lo que yo le estoy compartiendo. No se asuste, no tenga miedo. Porque le vuelvo a decir, hay opiniones distintas entre los grandes teólogos, cuanto más nosotros que somos humildes y simples hijos de Dios. ¿Ya? Dice, letra D, Dios comienza a tratar de nuevo con su amado pueblo Israel. La hojita, ¿no es cierto?, Los tiempos del fin, capítulo 1, la parte final dice, Dios comienza a tratar de nuevo con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque las 70 semanas fueron interrumpidas, detenidas, paradas, ¿no es cierto?, ¿cuándo? Cuando Jesucristo entra a Jerusalén a morir por nuestros pecados. Y, ¿no es cierto?, vuelve el conteo de la semana, ¿no es cierto?, la última semana, ¿ya cuándo? Cuando la iglesia, usted y yo, todos los redimidos por la sangre del Cordero, somos sacados, somos quitados, somos arrebatados con el Espíritu Santo, llevados arriba al cielo, según Juan, capítulo 14, del 1 al 3, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa palabra ahí de Juan capítulo 14, versículo 3, vendré otra vez, es la palabra griega paralambano. Paralambano, es sinónimo de arpazo, de arrebatamiento. Amén, amén. Entonces, eso es muy importante, conocer el idioma en que se escribió la Biblia, ¿no es cierto? Saber de qué está hablando Jesucristo ahí. Jesucristo dijo que los tomaré a mí mismo, los voy a sacar de aquí, me los voy a llevar. ¿Dónde nos va a llevar? Donde Él nos fue a preparar moradas a la casa del Padre, arriba al cielo. ¿Ya? Y aquí en la tierra, que es lo que vamos a ver el próximo viernes, ¿no es cierto?, el capítulo 2, que ahí espero ya que todos los hermanos que ya están participando de este estudio bíblico, yo les pueda enviar a su correo electrónico o a su WhatsApp, ya enviar esta hojita para que la puedan imprimir, ¿ya? Y podamos ir ya vislumbrando, discerniendo, separando, discernir y separar, separando qué cosa, los tiempos proféticos. Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa.
Israel es el Amén. pueblo escogido de Dios para el cual el Señor, ¿no es cierto?, le dio un tiempo de 490 años, 70 semanas, pero que de ese periodo de tiempo solamente se han cumplido 483 años. Falta una semana, faltan 7 años, por eso es que afirmamos que la gran tribulación dura 7 años. Amén. Amén. No sé si hay alguna duda, pregunta o consulta. Ahora pueden abrir su micrófono. Si gustan preguntar, o si no quieren preguntar, si entendieron todo, no hay problema. ¿Ya? Hermano Rudy, ¿puede explicar otra vez el significado de Mashiach? Ya, muy bien. La hermana Cheri Guerín, ¿no es cierto? O Charlie Guerín, de allá de Paraguay, nos hace la siguiente pregunta. La palabra hebrea para Mesías, Mesías es en español. Sí. La palabra hebrea es Mashiach. Así, Mashiach, Mashiach. Ese es en hebreo. En griego es Christos. ¿Ya? Sí. Para nosotros en español viene siendo, ¿no es cierto?, ungido. Ungido. ¿Ya? Sí. La palabra hebrea Mashiach, hebreo, griego Christos, en español es Mesías o ungido. Okay. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, Jesucristo, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es una palabra compuesta. Ya, Jesús en español, ¿no es cierto? Para nosotros en hebreo es Yeshua o Yahshua, que significa Salvador o salvación. Ya, y Cristo, la palabra griega, ¿no es cierto?, que ya se lo dije, significa ungido, es decir, nosotros estamos orando en el nombre del Salvador ungido, y Salvador ungido hay uno solo, que es Jesucristo en español. Okay. No sé si se entendió, hermana Cheri. Sí, entendí, y anoté también. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos y hermanas en Cristo? Pueden abrir su micrófono ahora, si gustan. Yo siempre les digo, cuando hay ese silencio absoluto, una de dos, pues entendieron todo o no entendieron nada. ¿Aló, hermano? Hermana. Ya, tengo una duda. Hay 49 años desde que Jerusalén construye a través de los profetas Esdras y Nehemías el segundo templo después de la destrucción de Nabucodonosor. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Sí, 49 años aproximadamente. Perfecto. Esas son 7 semanas, ¿cierto? Correcto, 7 por 7, 49, 449 años, sí, correcto. No, entonces esa sería una semana. No, esas son 7. Por eso es que lo primero dice, habrá 7 semanas. 7 semanas, 7 por 7 son 49, 49 años. En vez de 49 días, colocamos 49 años. Sí, son 7 semanas, ya. Amén. Hermano, Rudy ya explicó toda la letra D. Sí, pues la letra D, vamos a la hojita en los tiempos del fin. La letra D dice, se cierra el paréntesis de la gracia, ¿ya? Y comienza una nueva dispensación. Es decir, Dios comienza a tratar de nuevo con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque las 70 semanas son para Israel, no para la iglesia. Es decir, pero, este periodo... ¿Sí? Sí, Barbarita, ¿me escuchas? Pero ese cierre del paréntesis es lo que estamos viviendo ahora, entonces. No, bueno, ahora estamos en ese paréntesis de la gracia, pero una vez que se cierra es con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ah, y ahí ya. Y ahí comienza, ¿no es cierto? Ahí ya comenzamos el capítulo 2, que lo vamos a ver el próximo día viernes, ¿no es cierto? El arrebatamiento de la iglesia, qué es lo que pasa en el cielo, bla, 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 qué es lo que pasa en la tierra, etcétera. Por eso es que este estudio, ¿no es cierto? Este estudio va, por así decirlo, en forma cronológica. Ya vimos, ¿no es cierto?, la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque de aquí se deduce, ¿no es cierto?, que la semana número 70 son 7 años. Es decir, ¿no es cierto?, el famoso periodo de la gran tribulación dura 7 años por esta razón que yo le he compartido, por esta profecía. No hay ninguna profecía más en el Antiguo Testamento que hable, ¿no es cierto?, de este periodo de tiempo para Israel. No se olvide. La gran tribulación, estos 7 años son para Israel, no para la iglesia. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, ya como 4 o 5 veces. Daniel 9:24 dice,
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿Aló? Israel. Y su capital, Jerusalén. ¿Quién me está hablando? Sí, hermano, ya entendí. Todavía entonces no empieza la semana número 70. No, pues claro, porque esa semana está guardada para el tiempo de la gran tribulación. Ya, ahí sí entendí. Gracias. Claro, es que alguien le puede preguntar, oye, a ver, ¿de dónde sacaron ustedes que la gran tribulación dura 7 años? A ver. Entonces usted va a la Biblia y le dice, mira, en Daniel capítulo 9, del versículo 20 al 27, hay una profecía de 70 semanas que son para Israel y para su capital Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando aquí al profeta Daniel. Y usted le explica ahí, ese periodo, ¿no es cierto?, se divide en 483 años que ya ocurrieron desde la salida del decreto hasta Jesucristo, y queda una semana más. ¿Por qué? Porque según el versículo 26, ¿no es cierto?, dice que después de la muerte del Mesías, una vez que Jesucristo muere, Dios detiene el tiempo e inserta la gracia, el perdón inmerecido, o la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo hasta el día de hoy. Pero ese paréntesis de gracia se termina, ¿no es cierto?, cuando la iglesia es sacada, quitada, es arrebatada, llevada al cielo. Y aquí Dios comienza nuevamente, ¿no es cierto?, la última semana, la número 70 del profeta de Daniel. Por eso es que la gran tribulación dura aproximadamente 7 años. Digo aproximadamente porque esos tiempos van a ser acortados. De hecho, hoy en día estamos siendo testigos de eso. Los días ya no duran, claro, dicen 24 horas, pero ya no son 24 horas. Según unos científicos, en este momento el día ya de las 24 horas está cortado más o menos aproximadamente en 20 y tantas horas. Yo igual he estado pensando en eso, se sienten los días más cortos. Más cortos, la hora pasa más rápido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del terremoto de Chile acá el 2010? ¿El chancacazo que nos llegó? Sí, obvio. Sí. Bueno, yo estaba en Arica, así que ya no sentí nada, pues ya en el norte no se sintió nada. Pero de ahí, de la zona central hasta acá, que Olescoa. Bueno, ahí los científicos dicen, ¿no es cierto?, que el terremoto, la Tierra quedó girando, por decirlo. No se olviden que la Tierra tiene un eje imaginario. No vamos a pensar que desde el polo norte al polo sur hay un fierro gigante como de 10 metros de diámetro que atraviesa toda la Tierra. No, es un eje imaginario. Ese eje, ¿no es cierto?, se corrió hacia el oeste. Y por estos terremotos, temblores, todo eso, al moverse ese eje imaginario, la Tierra está girando más rápido. Por lo tanto, los días de 24 horas aproximadamente ya no son 24 horas, sino que son menos, son aproximadamente 20 horas. Y en tiempo de la gran tribulación van a llegar aproximadamente a 16 o 17 horas. Ya lo vamos a estudiar eso. Aproximadamente. Amén. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. No, gracias, hermano. Ahí me quedó claro. Hermano Juan, Uldita, hermana Jessica, hermana Natalia, pastor Gustavo Figueroa, Lolita. Prácticamente, hermano Rudy, bueno, el estudio ha estado impecable. Dentro de lo poco y nada que yo sé, estamos básicamente 100% Biblia. Y hay muchas cosas que en la medida en que vamos a ir estudiando, Dios nos va a ir dando luz. Amén. Y vamos a ir aprendiendo muchas más cosas que a lo mejor yo no sé o usted no sabe. Porque cuando el cuerpo entero nos juntamos, el Señor nos edifica. Y en el transcurso de las clases nos vamos a ir dando cuenta que vamos a aprender algo que no sabíamos. Amén. 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 Eso, Amén. hermano Rudy, gracias. Ya, muy bien. Hermana Jessica Vargas, ¿está por ahí? Hermana Jessica, ¿está por ahí? Bendiciones, sí, acá estoy. Ahí está la hermana Jessica. Ya. ¿Alguna pregunta? Perdona, mi querida? hermana, que me sacar la grabación hace un momento, es que está por mi teléfono, entonces me es complicado más el teléfono que el computador. No se preocupe, el próximo viernes, si Dios quiere, puede hacerlo en el computador, como usted quiera, no hay problema. Sí. Sí, amén. Acá también Hola, Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. El esposo de la hermana Jessica, un saludo. Amén.
Un abrazo desde la Unión. Ciérrate la ¿alguna, y se va a ir aquí, por favor. amén. ¿Alguna consulta, hermana Jessica, o su esposo, de lo que escucharon? No, estuvo muy claro, por lo menos, no, si él llegó recién, anduvo haciendo, Ya. Anduvo citando unos hermanos a la distancia. ¿Y usted? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Yo me quedé en casita con el servicio virtual porque como soy la administradora del Zoom, así que quedé en casa por internet. Ya, muy bien. Sí. Muy bien, Dios le bendiga. Bendiciones. Undita, ¿alguna pregunta? No, me estoy quedando claro. Desde que nos estamos empezando recién. Sí, hermano Juan Pérez. ¿Por ahí está el hermano Juan? Amén. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No, hermano, desde que por primera vez estoy aprendiendo algo. Muy bien. Lolita, ¿alguna pregunta? Lolita, tienes que activar tu micrófono para poder hablar. Hermana Jessica, ¿puede colocar su micrófono en silencio nomás? Escucha mucho ruido. Sí. Lolita, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Loida, tienes que activar tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí. No, esto ya lo habíamos estado viendo en la Radio Aliento, pues, o sea, va a ser un repaso nomás de lo que nos iba quedando. Ya, muy bien. Sí, así que ahí ya anoté todo lo que me faltaba, así que bien. Ya. Hermana Natalia, ¿alguna pregunta, alguna duda? No se olvide. Nada, ya. No se olvide, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿no es cierto? Hermana Jessica, hermana Loida, Pastor Gustavo, hermana Shirley, Uldita, hermano Juan, hermana Gisela, hermana Barbarita. Estas llamadas son un poquito lentas, ¿ya? No es como una llamada de celular. Entonces, por eso yo empiezo a marcar como a las 8:30, como media hora antes, ya, porque se demora un poco. Sí, Entonces, a las 8:14 estamos conectadas. Claro, entonces el próximo viernes yo les voy a empezar a marcar como a las 8:30, como a las 8:30 aproximadamente, ¿ya? Como a las 8:30 para poder empezar el estudio a las 9 más o menos, lo más exacto posible, ¿ya? Y nuestra amada hermana Natalia Aravena, ¿no es cierto? Ella graba los programas, bueno, ahora lo terminé de grabar yo se lo envío a ella y ella lo sube a un canal de YouTube para que ustedes puedan verlo y repasarlo, ¿ya? Y de pasadita se suscriba ahí, porque el canal, ¿no es cierto?, donde el cual están todas las predicaciones del hermano Gerardo de Arica y todos los estudios bíblicos que hemos hecho acá en estos famosos 3 meses que llevamos encerrados en la casa, ya en famosa cuarentena. Amén. Entonces, les sugiero, ¿no es cierto?, que las grabaciones que vean en YouTube pueden repasarla, pueden descargarla, pueden guardarla, todo lo que quieran, y aprovechamos, ¿no es cierto?, de suscribirnos ahí al canal de la hermana Natalia, que es ella la que sube, ¿no es cierto?, en su cuenta de YouTube, el canal se llama Natalia, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, aprovechamos todos de suscribirnos y de ver todas las prédicas que tenéis, que son, en este momento, llevamos, si no me equivoco, hermana Natalia, más de 20 o 25 prédicas, que usted las puede verla, escucharla, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hay algo más, nada más por aquí, nada más por acá. Hermano Rudy. Hermana Cheri, de Paraguay. Sí, ¿me puede dar el versículo donde dice que estamos en tiempos de gracia? A ver, el estudio teológico que hicimos, hermana querida, ¿no es cierto?, del cual se desprende, porque no hay ningún versículo, bueno, hay uno de Pablo, que en este momento no sé si el pastor me puede ayudar ahí, del tiempo de la gracia, pero de acuerdo al estudio que acabamos de ver, ¿no es cierto?, dice, Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Ahí, con la muerte, la resurrección, la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, comenzó la gracia.
Me parece mucho que hay Pablo habla ahí en Corintios, dice que la ley fue o el propio Jesucristo fue que dijo que la ley fue hasta Juan el Bautista y desde Jesucristo hasta ahora vino la gracia, pero no recuerdo bien el versículo. Okay. Hermano Rudy. ¿Sí? Hermano Rudy, ¿me logra escuchar? Sí, lo escucho bien, pastor, dígame. Bueno, efectivamente, tal como dice usted, nuestro amado hermano Pablo, él hace efectivamente menciona la palabra gracia, la cual dice que ya no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia, dando a entender que la gracia es mayor que la ley, porque la gracia bíblicamente apunta a Cristo. Muy bien. Pero lo que no sé en cuál de las cartas está, pero lo voy a buscar y para el próximo estudio le voy a dar la cita a la hermana que está haciendo la consulta. La hermana Che, de Paraguay. Che, la hermana del Paraguay. Correcto. Amén. Eso, hermano Rudy, eso es. Muy bien, excelente, gracias. Ya, pero a la luz del estudio bíblico que hicimos aquí, hermana Cheri, ¿no es cierto? Dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Es decir, Dios detiene el tiempo del conteo de estas famosas 70 semanas, ¿no es cierto? Y con la muerte, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Comienza el tiempo de gracia hasta el día de hoy, que es lo que acaba de decir el pastor Gustavo, ¿no es cierto? Pablo dice, no recuerdo la carta igual, que dice que con Jesucristo vino la gracia. Amén. Claro, ya la gracia, ¿ok? Amén. Bien, pues no sé si hay algo más que agregar, si no, nos despedimos. No se olviden los Muy días... cortito el estudio. Es que hay que irlo separando por segmento, hermano. Hay que irlo separando por segmento. La introducción, ¿no es cierto?, el capítulo 1. El otro viene, vamos a ver el capítulo 2. Después viene el siguiente, capítulo 3. Y así. ¿Ya? Para que lo vayamos separando por capítulos, por así decirlo, para que lleve un orden más o menos cronológico. Yo igual encontré cortito, hermano Rudy, pero es que porque es muy interesante, por eso uno lo encuentra corto. Porque uno quisiera aprender como todo al tiro, pero no, yo entiendo que no se puede. No se puede. Como estamos todos reunidos, hubiésemos avanzado al tiro con el capítulo 1. Ya vimos el capítulo 1. O sea, con el capítulo 2. Capítulo 2. Para aprovechar de que estábamos todos reunidos. A ver, ¿quieren que siga o quieren que pare? Si usted me dice, hermano Rudy, ¿sigamos? Yo sigo, no hay problema, pero no sé qué tiempo disponen ustedes. Que es mejor, hermano, hasta la otra semana, el día viernes, porque así está con la mente más, como dices tú, ya después no se empieza a captar bien lo que tú quieres decir. Pues. Es mejor que la otra semana, con la mente más amplia, podemos empezar a leer el capítulo 2 y ya tener más o menos una noción de lo que vas a expresar. O sea, ahora si tú quieres hacerlo, porque como dices tú, ya después el cerebro ya no empieza a captar bien las cosas. Claro, bueno, yo siempre, a ver, biológicamente el cerebro capta, ¿no es cierto?, son 45 50 minutos. ¿Ya? ¿No Por eso es que la hora académica, ¿no es cierto?, siempre después dan un recreo para que uno se despeje un poco. Ya, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo podemos tirarlo a 1 hora, hora y media. ¿Ya? Nosotros aproximadamente llevamos ahora una hora de estudio, que es más o menos lo que debería darse en un estudio bíblico, hora o 1 hora y media máximo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora sí, si no, hermano, sigamos el capítulo 2, yo sigo, ningún problema, yo puedo estar aquí, puedo hablar hasta 3, 4, 5 horas, no hay problema, pero yo también tengo que ver el tiempo de ustedes. Si ustedes me dicen, hermano, ¿podemos seguir? Sigamos, no hay problema. ¿Sí? Hermano Rudy, ¿me escucha? Sí, le escucho, fuerte y claro. Bueno, básicamente lo que usted dice es una gran verdad. Este es el concepto de estudiar la palabra del Señor. El tema está muy apasionante, muy interesante. El tema está delicioso, darían ganas de amanecer estudiando y escudriñando, pero esta es la enseñanza. Mejor es un poquito
y que lo podamos digerir de buena forma y no que acumulemos tanto y que al final nos vamos a embolinar. El tema que estamos conversando no es un tema sencillo, Así es un tema escatológico, hay muchas cosas que aprender. Por ende, en la medida en que nosotros este poquito lo vamos digiriendo de buena forma y lo vamos teniendo claro, nos va a ser mucho mejor para la otra clase. Si no, nos vamos a amontonar con un montón de materia y después nos vamos a atar ni a desatar. Es mi opinión personal. Es mi opinión Muy bien. personal. Ya, muy bien. así es, hermano. Sí, es pastor. Ya, muy bien. Sí. Ok. Bien, pues entonces vamos a pedirle a la hermana Mi Gisela. hermano Rosy, ¿Sí? ¿Qué me habló? mi hermano Rosy, soy la ¿Hermana hermana Jessica? Jessica. Ah, ya, dígame. ¿Será ese versículo que dice de Romanos 6:15? ¿Qué dice? Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿Puede ser ese? Sí, correcto, y hay un versículo, o sea, hay harto en el Nuevo Testamento, lo que pasa es que no me acuerdo de todo, ¿no? En este momento. Sí, muchas gracias, hermana Jessica, excelente su acotación. Gloria a Dios, ese es. Sí, amén. Amén. Pablo a los No romanos. estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Gloria al Señor. Ya, muy bien. Hermana Gisela, Amén. Dios le bendiga. Usted nos va a despedir del estudio del día de hoy. Amén. Amén. Padre, Oremos. en el nombre de Jesús, cuántas Así es, gracias Señor. te damos, Señor, por este estudio que hemos podido hacer. Gracias, Padre amado. Tú sabes que nuestros corazones, en el de muchos, quizá en el de todos los que estamos participando, Señor, estaba Gloria a Dios. Gracias, Padre amado. este anhelo, Señor, de conocer tu Gracias, palabra. Señor. Yo misma, cuántos años, Señor, En nuestra había inteligencia, buscado respuesta para esta semana 70, Dios mío, y no me cansaba de fecha, Señor. Oraba, rogaba a ti entendimiento, Señor, pero te Gracias, Padre. gracias, Dios mío, amado, divina, mi vida que ha llegado hoy día a través del hermano Rudy. Por eso yo a esta hora me siento agradecida, Señor. Te alabo tu nombre, bendigo tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Dios mío. Y en la vida de todos nosotros, a este gran varón de Dios, al hermano Amén. al Gloria a Señor, Dios. que tú lo guardes, que tú le bendigas, Señor, que tú le acoraces con tu sangre preciosa, que envías, Señor, alrededor de él y que le sigas dando esta gracia, Señor, porque él comparte este estudio maravilloso, Señor, que a mí Amén. ya me Gracias, dio Gloria a llena de Dios. alegría, Señor. A Gracias, mí, Padre. especialmente a mi hija y a muchos de los que estamos acá, nos sentimos agradecidos, Señor. Gracias, Señor. Padre, Amén. él da la semilla, Padre bueno, y tú eres el que da el crecimiento, Señor. Amén. Gracias. Te pido, Señor, que tu misericordia se extienda a cada uno de los presentes, Señor. Desde el pastor acá, Señor, desde Gracias, Señor. todas las hermanas, los hermanos que se han sumado y cada uno de los que se sumará, Señor, sin duda a este maravilloso estudio. Te pido que tú nos guardes, Señor. Te pido como nación, Señor, que tú guardes a este pueblo, Gracias, Dios mío amado, que Amén, guardes a Dios tus mío. hijos, a los que ahora, Dios mío, están sufriendo. Te pido en este momento por el hermano Gracias. Ricardo, es un hermano de nuestra congregación que se encuentra muy gravemente enfermo de esta enfermedad COVID-19, Dios mío, que está muy grave en el hospital Sotero del Río. Y te pido, Señor, que tu misericordia llegue a él y a todos tus hijos, a los que están sufriendo hasta ahora de esta enfermedad terrible. Amén. Padre, bien, que tu misericordia alcance, Señor, a la viuda, al huérfano y a todo Gracias, el que clama a ti. Bien a tu pueblo Israel, Señor, y que cada día más tú trabajes en la vida de todos nosotros, Señor. Amén. Podemos Amén. vivir para poder alabar y bendecir tu maravilloso nombre. Gracias, Jesús. Señor. Mi alma te alaba. Estoy muy feliz, muy contenta, Señor, y alabo tu nombre. Amén. En el precioso nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas que lleguen a ti como un perfume agradable y te las rogamos. Amén. En el nombre Gloria a de Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, Dios le Gracias, bendiga. Hermana Natalia, no se vaya, por favor, para poder coordinar el asunto del video, enviárselo de inmediato. El resto, Dios le bendiga, hermana Jessica, Pastor Gustavo, Loidita, Amén. hermana Cheri, Nos vemos. Chao, chao. hermana Bendiciones. Gisela, Alvarita, Chao. bendiciones, Bendiciones. hermano Chao, Juan. chao. Que el Señor les bendiga mucho.
Dios le bendiga, amén, hermana Cheri Guarín, un abrazo para Paraguay. Un saludo para Amén, Paraguay. hermano. Gloria al Amén, un Señor. saludo a los Bendiciones. hermanos de allá. Hermana Jessica, un abrazo. Paraguay. A su Roja amado de Cruz. esposo, Dios les bendiga. El próximo viernes, entonces, a la misma hora. Amén. Amén. Amén, bendiciones, Dios les bendiga. A los pequeños ahí. Amén. Saludos a su hermoso bebé. Amén. Chao, hermano. Hermano Juan, Dios le bendiga, hermana Gisela, hermana Barbarita, Uldita. Bendiciones. Hermano Dios les Rudy, ¿me bendiga. puede pasar el material a mi correo electrónico? Ya, lo voy a enviar por... voy a hablar primero si quería coordinar con la hermana Natalia. ¿Ya? No se olvide que estos videos van a ser subidos a YouTube. El canal se llama Natalia, tal cual, y ahí ustedes pueden ver esta grabación del día de hoy. Seguramente a partir de mañana. Bendición, hermano. Dios le bendiga. Hermano.